La salud mental se ha convertido en el principal motivo por el que niños y adolescentes piden ayuda en España. Según los últimos datos de la Fundación ANAR, miles de menores viven situaciones límite cada año y la conducta suicida ya es el problema más grave detectado. De hecho, fue el motivo más frecuente para las llamadas el año pasado a esta fundación. Una media de 18 casos cada día. 4 de ellos lo estaban intentando en ese mismo momento. Detrás de estas cifras hay historias de sufrimiento, muchas veces invisibles, en las que se mezclan la violencia, el aislamiento y el impacto del entorno digital. Hoy hablamos con Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de ANAR, para entender qué está pasando y sobre todo qué se puede hacer para prevenir este problema. Buenas noches, Diana. Hola, buenas noches. Bueno, los datos que manejan ustedes, la verdad es que son desgarradores. En 2025 la Fundación ayudó a casi 20.000 niños y adolescentes, lo que supone un incremento del 21% en los últimos 5 años. ¿Estamos en España ante una situación de emergencia en la salud mental de los menores? Bueno, pues buenas noches. Sí, a la luz de los datos, que además llevan siendo por 4.º año consecutivo el problema de salud mental el principal motivo de consulta, desde luego nos indica que tenemos que prestar toda la atención en lo que tiene que ver con la salud emocional, la salud mental, los problemas, ¿no?, que viven en el día a día nuestros adolescentes, nuestros menores de edad, porque a veces no pensamos que son cosas de niños o igual están viviendo situaciones normales en su día a día, y al contrario nos encontramos que hay mucho sufrimiento y que hay que saber entender, hay que saber identificar, sobre todo cuando hablamos de conducta suicida, cuáles son las causas que están detrás, porque son problemas multifactoriales y multicausales. Vamos con ello, porque un 30% de esas llamadas se produjeron por conductas suicidas y un 12% por autolesiones. ¿Por qué el suicidio se ha convertido en el principal problema entre los menores que atienden y por qué es para ellos su única solución? ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Bueno, pues hay dos cuestiones, ¿no?, que se interrelacionan directamente, o nosotros por lo menos en ese análisis, en el relato, ¿no?, que escuchamos todos los días en sus llamadas, nos encontramos que hay dentro de todos los factores que influyen, porque insistimos que hay muchos factores que están influyendo, pero la principal causa son las violencias, la violencia que viven en su día a día, en sus distintos entornos. Sobre todo hay mucha violencia intrafamiliar, que a veces no lo sabemos. Nos hablan de maltrato físico, maltrato psicológico, agresiones sexuales que han podido suceder a lo largo de su historia de vida, violencia de género en los entornos familiares, otras violencias tecnológicas, acoso escolar, etcétera. Y esto también se mezcla con otro factor que es clave, que es la tecnología. El uso indiscriminado de la tecnología, ¿no? Ya es un 62,7% la implicación de la tecnología en los problemas que nosotros atendemos diariamente de menores de edad, ¿no? Por tanto, ahí hay una sobreexposición a muchos contenidos nocivos y también a personas que pueden suponer un potencial peligro para los menores de edad con los que se están relacionando diariamente. Y a veces también en ese componente tecnológico de riesgo pensamos, ¿no?, que nuestro hijo o hija está en la habitación, está en casa, está en un lugar seguro y por ahí está entrando a interactuar, por ejemplo, ¿no?, con otros adolescentes que también están pasando un mal momento, y entonces pues desde ahí, ¿no?, se dan procedimientos, métodos nocivos. Por ejemplo, las autolesiones es un claro ejemplo, y entonces pues de ahí van surgiendo modelos, ideas pues absolutamente nocivas, como decimos, peligrosas, y a las que tenemos que prestar mucha atención los adultos, por supuesto cuando entregamos un dispositivo tecnológico, ¿no?, para saber que esto puede ser la realidad, porque no podemos vivir ajenos con los peligros del mundo moderno, que son estos. La responsabilidad de los padres, desde luego. Y señora Díaz, ¿qué hace la Fundación ANAR para convencer, por ejemplo, a un niño que quiere suicidarse en ese momento y que les llama para pedirles ayuda? ¿Cómo consiguen revertir esta crítica situación al otro lado del teléfono?
Bueno, pues nosotros somos un equipo de expertos, llevamos más de 31 años al otro lado, al frente, ¿no?, de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR. Tenemos una experiencia y una formación especializada que está avalada por el Colegio Oficial de la Psicología. Recibimos una formación de 400 horas teórico-prácticas para poder atender esas llamadas, y además estamos apoyados por un equipo de abogados y trabajadores sociales, ¿no?, 24 horas, y tenemos protocolos de colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad, con equipos de emergencia y con toda una red de protección del menor. Entonces, desde una situación, por ejemplo, de conducta suicida, lo primero que tenemos que valorar es si es una ideación y qué grado de estructuración tiene esa ideación suicida, o si estamos ante un intento de suicidio ya iniciado, como en el año 2025, que fueron 1.405 intentos de suicidio ya iniciados que pudimos revertir efectivamente. Entonces, cuando es una situación de alto riesgo, nosotros ahí tenemos que intentar conseguir salvaguardar la integridad de ese menor de edad. Contamos con que el menor de edad nos ha llamado, ahí tenemos que conseguir toda la información para activar, ¿no?, ese protocolo de colaboración con el 112, equipos de emergencia que acudan inmediatamente, y después vamos a seguir enviando todo tipo de informes a los servicios de protección de menores de edad para que sigan trabajando con ese problema con la familia, para que sigan ayudando. Y si es una ideación suicida, desde luego nuestros psicólogos también están muy preparados, ¿no?, para ver, ¿no?, el grado de estructuración. Si no hay un plan, por supuesto estamos en una situación muy diferente. Si hay personas en el entorno, adultos de protección, también con quien puedan hablar. Pero lo que es muy importante y lo que genera como mucha calma cuando hablamos con los menores de edad, y esto es una pista que damos, ¿no?, a las familias, que siempre hablar de los problemas hace que todas las personas se sientan mucho mejor al término de esa llamada. Y es donde vemos que esa ideación suicida ha disminuido enormemente y el menor de edad nos sigue llamando. Muchas veces no es una llamada, son varias llamadas hasta que conseguimos también, ¿no?, que el menor de edad solucione sus problemas. Qué importante, de verdad, el trabajo que realizan ustedes. Denos más pistas, decía, sobre todo a las familias. ¿Qué señales, digamos, más evidentes deberían preocupar a las familias y a los profesores también para detectar a tiempo que un menor puede estar en riesgo o que pueda querer suicidarse? Bueno, pues es muy importante identificar si hay un cambio brusco en el comportamiento o en el estado anímico, algo que nos pueda indicar, ¿no?, que algo diferente está pasando, porque le encuentra a lo mejor más retraído en su habitación, más aislado, o por el contrario está más irascible, más irritable. Esa puede ser una de las señales. El rendimiento escolar muchas veces también baja súbitamente de una evaluación a otra y no sabemos qué está pasando, pero puede haber un problema ahí de base. Igualmente, ese refugio en su habitación, el refugio en tecnología, eso es muy delicado, como vemos, ¿no?, que no tenga el menor de edad esa red de apoyo. Por eso los adultos tenemos que ser red de apoyo para que no se refugie en esa tecnología y, por supuesto, no pierda su grupo de amigos, porque a veces dejan los hobbies, dejan las amistades. También se puede ver alterado el sueño, también la alimentación, las actividades que habitualmente hacía ya no las quiere hacer. Ha podido verbalizar en algún momento dado que quiere desaparecer, que no quiere continuar. Todo esto hay que prestar enorme atención, porque lo que primero hay que abrir es la vía de la comunicación y del diálogo sosegadamente, muy serenamente, y por supuesto transmitir desde la familia que la familia se apoya en los momentos difíciles y que si necesitamos una ayuda profesional nos vamos a poner en contacto con profesionales. De hecho, desde las líneas de ayuda de ANAR, además de esa orientación psicológica, jurídica, social y la intervención en situaciones de riesgo, también vamos a apoyar a las familias en este trance y derivar a ese profesional que les puede apoyar. Importante el tema de la tecnología, que tiene ese efecto amplificador, ¿no?, de estas conductas. Muchos de estos niños, en lugar de sentir su casa y su familia como un entorno seguro, les puede ocurrir todo lo contrario. En muchos casos aparece la violencia o los conflictos familiares. ¿Qué peso tiene un entorno hostil en estos problemas de salud mental y sobre todo en los casos, bueno, de violencia de género, violencia intrafamiliar a la que hacía referencia usted? Sí. Bueno, pues es un peso fundamental.
Es decir, cómo se van a encontrar los menores de edad o qué significa, cuál es la experiencia de vivir en un entorno donde todos los días hay violencia. Nos hemos encontrado en esa valoración de los problemas del entorno que sobre todo hay mucha violencia de género, hay muchos problemas jurídicos también que arrastran las familias, problemas penales, problemas civiles, maltrato físico, maltrato psicológico, adicciones también, problemas psicológicos en el entorno familiar. Entonces, ¿cómo van a estar los propios menores de edad? Hay que hacer esa reflexión. El entorno debe ser un entorno de protección, un entorno de seguridad, donde se generan esos vínculos principales para la vida que van a determinar mucho las etapas posteriores. Lo que nos damos cuenta es que las familias necesitan ayuda también, necesitan pedir ayuda, a lo mejor necesitan abordar problemas previos que están ahí interfiriendo en la dinámica familiar, ¿no? Y que desde luego no ayuda nada en el día a día de los menores de edad, que quieren escapar muchas veces de esa situación y que están atravesando momentos de adolescencia donde influyen temas escolares, temas familiares, temas de transición de la adolescencia. A veces cargan, bueno, de hecho de media es uno de los datos principales de este informe. Hay una media de 5 problemas por cada menor de edad que nos ha llamado. Es decir, no es solo un problema, hay varios problemas, ¿no? ¿Y esa ayuda funciona o está fallando el sistema de atención a la salud mental infantil? Bueno, siempre los recursos, ¿no? Nosotros aludimos siempre a nuestras propuestas. Cuando hacemos nuestros estudios e informes tenemos esa incidencia, ¿no?, de propuestas y nos parece necesario tanto la formación de todas las personas implicadas, ¿no?, en el trato con menores de edad, desde los profesionales, la propia familia, los propios menores de edad también tienen que estar formados en muchas cuestiones como la educación digital, también las familias, ¿no? Y luego los recursos. Es fundamental que estamos tratando temas tan delicados, ¿no?, como agresiones sexuales, conducta suicida, violencia de género, que existan todo este tipo de recursos especializados que se reconozcan y que efectivamente se aligeren, ¿no?, esas listas de espera. ¿Usted cree, y hablo en general, que los menores se sienten ahora más solos que antes, que les falta compañía, sentirse más queridos, más protegidos? Y si es así, ¿quién es el mayor responsable? Bueno, efectivamente, llevamos 32 años en la línea de ayuda de ANAR. Yo tengo muchos años de experiencia para saber un poco la comparativa, ¿no?, de lo que pasaba antes y lo que está pasando ahora. Y es verdad que la soledad ahora está pegando muy fuerte en los adolescentes porque vivimos en un mundo que cada vez va con más prisa y parece que no prestamos tanta atención, ¿no?, en el día a día a tener esos espacios de comunicación sosegados, esa cena donde estamos sin televisión, donde nos estamos hablando, ¿no?, de lo mejor, de lo peor del día, cosas muy sencillas, muy básicas, donde legitimamos además todas las emociones, porque todas las emociones tienen sentido, ¿no?, porque nuestro hijo se puede sentir mal o se puede sentir frustrado y hay que escuchar también, hay que dar espacio a todo eso y luego vamos a buscar la solución. Entonces, bueno, ¿quién es el responsable principal? Digamos todas las personas que estamos implicados, ¿no?, en el contacto con menores de edad. Evidentemente la familia es el primer refugio, es el primer recurso natural, ¿no?, que tiene cualquier menor de edad, pero bueno, toda la cadena, ¿no?, de profesionales también que estamos interviniendo, el centro escolar también tiene muchísima importancia, ¿no?, todos los adultos del entorno, porque al final el resto de la familia extensa también tiene una importancia enorme cuando hay un problema, una situación de riesgo que pida ayuda. De hecho, así se ve también en nuestros informes, ¿no?, las situaciones de violencia, sobre todo las relatan los adultos del entorno. En un 66% han sido los adultos del entorno, porque tenemos que tener en cuenta que hay menores de edad de todas las franjas de edad. Entonces, las primeras franjas solo las puede cubrir un adulto, un familiar, ¿no?, alguien, un profesional que observa una situación de riesgo. Si no, el menor de edad nunca podría salir de esa situación. Sí, pero está claro que es una edad en toda esa horquilla en la que la comunicación es fundamental y en la que hay que estar observando diariamente, en todo momento, a nuestros hijos. Señora Díaz, tengo aquí a 3 contertulios que también le van a formular alguna pregunta. Ana Pedrero.
Hola, buenas noches. Bueno, me parece terrible, lo primero, que haya 20.000, es un número terrible, ¿no?, entre niños que tienen toda la vida por delante. Ha resuelto ya dos preguntas que tenía, ¿no? Una era ese tema, quizá fíjese también la pérdida de valores que hay en general en la sociedad, o de modelos, familias desestructuradas. Por otro lado, esa soledad de las redes, porque también crean mundos paralelos, ¿no? O sea, a veces no te enfrentas al mundo real porque estás viviendo un mundo paralelo. Pero más allá de eso, justo al revés, ¿en qué también porcentaje puede influir una sobreprotección en el menor? Uy, pues igualmente, efectivamente. Sí, eso. Justamente, ¿no? La sobreprotección en exceso, ¿no? Hablamos de todo en exceso, al final es un peligro. Igual que bueno, pues la absoluta negligencia o el abandono de la responsabilidad parental, ¿no? De bueno, tener cierto control o acompañamiento, sobre todo ese acompañamiento de los menores de edad en redes sociales, el tener ese contrato previo, ¿no?, para explicar, para hablar de los peligros, de lo que se pueden encontrar y cómo hay que actuar ahí, y sobre todo tener mucha conciencia de cuáles son las edades adecuadas para entregar dispositivos, etcétera. Eso es el otro lado de la moneda. Y efectivamente la sobreprotección en exceso, ¿no?, cuando encontramos a familias que no permiten, ¿no?, ese crecimiento, esa autonomía en un momento dado, pero también necesitan ayudas, ¿no? Todo el mundo necesita una guía, porque bueno, pues efectivamente tampoco nacemos sabiendo bueno, cómo educar, y por eso es muy importante pedir ayuda. Los profesionales estamos para orientar, ¿no?, en esas situaciones, no solo los profesionales de las líneas de ayuda de ANAR, sino la derivación a todos los recursos del entorno de esas familias, por supuesto. Pues tenemos ahí el teléfono de ayuda, lo estamos rotulando, teléfono chat Ayuda Fundación ANAR, es el 920-2010, teléfono gratuito. Jesús Quijano. Bueno, pues igualmente abrumado por los datos que nos ha trasladado, le plantearía la siguiente cuestión. Yo tengo la impresión personal, igual no es así, la impresión personal de que sobre este tema hay una tendencia a la ocultación, de que se ha producido un suicidio, sobre todo de personas menores, mayores, pero una tendencia a la ocultación. De hecho, es complicado obtener una estadística fiable. Yo la he buscado en alguna ocasión. Se oye, no, es que hay más que accidentes de tráfico. Y sin embargo, la estadística de accidentes de tráfico la tenemos cada puente, cada vacación, cada mes, cada año, y de este tema no. Yo no sé si eso ayuda a esto es la falta de difusión, a la sensibilización, o tiene que ser así y es mejor que no haya esta difusión pública. ¿Qué opinan ustedes sobre este asunto? Bueno, pues las preguntas que están haciendo son sumamente interesantes, ¿no? El tema de la conducta suicida es un tema muy delicado, que hay que abordar, de hecho, siguiendo las recomendaciones, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso siempre hablamos que es multifactorial, multicausal, que hay que ver, ¿no?, porque una circunstancia puede afectar de distintas maneras y puede tener, por supuesto, un desenlace totalmente diferente en una persona que en otra, ¿no? Y por eso también tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de transmitir una noticia, porque puede generar, como vemos, también efecto llamada queriendo ayudar. Entonces, afortunadamente, actualmente los problemas de salud mental ya no son un tema tabú, ya los podemos poner encima de la mesa con muchísimo cuidado, pero efectivamente ya vamos manejando unos datos. Desde nuestra parte, la Fundación ANAR, ¿qué es lo que atiende? Ideación e intento de suicidio, que afortunadamente podemos revertir. En los últimos tiempos, desgraciadamente, también estamos teniendo pocas, pero están entrando alguna llamada de adultos del entorno, especialmente madre o padre, donde están lamentando un duelo por la pérdida de un menor de edad, en este caso, por el desenlace fatal, ¿no? Pero efectivamente la estadística es muy difícil. Entiendo que en el Instituto Nacional de Estadística tendrán una estadística un poquito más ajustada, pero es verdad que bueno, los datos están ahí.
En relación a las familias, que es el tema que a lo que nosotros nos preocupa, ¿no? Es verdad que muchas veces en el tema de la ocultación es natural que las personas sientan cierto pudor en hablar de estas temáticas. Por eso nosotros queremos poner también encima de la mesa que es un tema que puede pasar en cualquier familia y la ayuda está. Vamos a intentar llegar a tiempo, vamos a intentar actuar en la prevención, porque bueno, esto podría pasar un problema en cualquier familia, ¿no? Y el desenlace puede ser ese, pero vamos a intentar revertir, porque lo que sí enfatiza mucho la Organización Mundial de la Salud es que las personas que están sufriendo y que quieren dejar de sufrir, es muy importante que les llegue a tiempo el mensaje de que hay profesionales al otro lado, por ejemplo, las líneas de ayuda y otros muchos profesionales que estamos pendientes, estamos preparados y podemos ayudar. Y ese es el mensaje que tiene que llegar a la sociedad y a las familias. Estamos aquí y vamos a intentar llegar a tiempo. Una garantía, desde luego. Alfredo. Bueno, pues lo primero, Diana, felicitarte y reconocerte tu labor, que es bueno, pues impresionante. Pero José Luis a mí siempre me hace ser un poco puñetero en las preguntas, entonces voy a preguntarte, vamos, normal, pero quiero decir que un poco más, querer hacer un poco más de autocrítica. Yo tengo la sensación, y tiene un poco que ver con lo que ha dicho Ana en su pregunta, que ha habido un cambio también en los roles de los valores, de la convivencia. No sé, yo creo que soy de una generación que hemos pasado de que el mando a distancia era cosa de mi padre a pasar a que el mando a distancia es de mi hija. Entonces, no lo he tenido nunca, porque primero era... Entonces, no sé cuánto de bueno hay, quizá, en que... yo tengo la sensación, como tengo una hija de 15 años, es muy habitual, pues en los colegios ya siempre hay bullying, siempre hay acosos, siempre hay... Y realmente cuando entras un poco a valorar lo que sucede, pues bueno, pues es lo mismo que sucedía en mi época en el colegio y no nos pasó nada, ¿no? ¿No crees que quizá también, como otro factor añadido a todos los que has dicho que comparto, es que quizá generamos... tanto en adultos como en niños, problemas que no deberían ser problemas porque le damos excesiva trascendencia quizá a todo? Y en ese sentido es las series de televisión, los telediarios, no sé, un poco la tendencia natural es al sentirte mal por sentirte una víctima de algo, porque todos somos víctimas ahora en estos tiempos. Bueno, entendemos perfectamente, ¿no? esa mirada, ese prisma, ¿no? Y también en esa comunicación que tenemos que tener con nuestros hijos y nuestras hijas, hablar de las frustraciones del día a día, ¿no? De que bueno, existen tropiezos en la vida de cualquier persona y hay que acostumbrarse. Y ese no es el problema. Hay que saber cómo resolverlo. Por supuesto, van a haber siempre frentes que se abran, pero lo que no puede faltar nunca, y ahí sí personalmente no tengo una mirada concretamente por el trabajo que desempeño, que llevo muchos años al frente de las líneas de ayuda, y lo que sí nos sorprende, ¿no? que muchos menores de edad están muy solos en el afrontamiento de sus problemas diarios. Entonces, no quisiera que el mensaje, ¿no? que quedara diluido, al contrario. El mensaje que queremos transmitir es ese, ¿no? Dentro de que en esa comunicación tiene que ir, por supuesto, escuchamos y vemos cómo se resuelve y pasamos al siguiente tema, porque la vida está bueno, enfocada, ¿no? a resolver problemas, pero evidentemente a veces hablamos de edades muy tempranas, ¿no? Y los menores de edad necesitan acompañamiento, necesitan sentir protección y seguridad, son necesidades absolutamente básicas. Eso no habla de sobreprotección, son necesidades básicas que tiene que tener un menor de edad. Y por supuesto luego con ese marco, ¿no? de acompañamiento, la resolución y dejar cierto margen de autonomía, sobre todo ya, ¿no? a ciertas edades. Pero cuidado, porque de verdad que nos encontramos mucha soledad y bueno, y que no encontrar el momento a lo mejor de hablar de problemas que les están sucediendo, y eso puede agravar las situaciones o no dar espacio, ¿no? hablar de las emociones, de cómo me siento, y eso siempre tiene que estar. Y
eso desahoga y pasamos al siguiente tema, por supuesto, ¿no? La familia tiene que ser contención, con seguridad y con tranquilidad y con serenidad. Y ese es el mejor colchón que una persona puede tener. Pues Diana Díaz, Fundación ANAR, ojalá no existieran, pero qué bien que existen y que están ahí al otro lado del teléfono. Veíamos ahí el teléfono, no se lo pueden volver a poner mis compañeros, 920 2020, ahí está, 920 2010, 2010, para cualquier persona, cualquier adolescente, cualquier menor que nos esté viendo en este momento y que necesiten su ayuda. Gracias de verdad, hacen una gran labor social. Gracias a ustedes. Gracias. Siempre.